Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Consultorio Médico, un espacio donde la salud y el bienestar son nuestra prioridad. Exploraremos temas importantes de salud, responderemos a tus preguntas y te brindaremos consejos útiles para mantener un estilo de vida saludable. Únete a nosotros en Consultorio Médico. Nuestro consultorio médico. Y como ya saben, tenemos el tema infecciones urinarias. En consultorio médico, como siempre, con el doctor Carlos Loaiza Palomino, todos los martes de 10 a 10 y 30. Bien, vamos a dar la bienvenida ya al doctor Carlos. Y un saludo a los que siempre nos siguen los martes. Hablaremos sobre infecciones urinarias. Así es. Sí, Jaime, hemos querido tratar este tema por la relevancia que tiene actualmente, sabiendo pues que si nosotros vemos aquí en el Perú, hay una prevalencia, ¿no?, en mujeres de 40-50%, ¿no? Y si hablamos de gestantes, de 100 gestantes, del 25 al 30% también hacen infecciones del tracto urinario. Y cuando se habla de los adultos mayores, de preferencia cuando se usa sonda, no, la prevalencia también es elevada. Y sí, hay pacientes también que tienen comorbilidades, como pacientes diabéticos, gestantes, son pacientes que tienen también alta prevalencia. Entonces, viendo esto, pues sabemos que la prevalencia de infecciones urinarias es alta y se presenta mayormente en niños o en adultos mayores, y de preferencia en las mujeres. ¿Y por qué en las mujeres? Porque en las mujeres hay mayor cercanía del ano a la vagina. La mayoría de gérmenes que producen infección urinaria viven en el tracto gastrointestinal. Llámese el Escherichia coli, la Klebsiella, el Proteus, el enterococo y en fin, un montón de gérmenes que producen infecciones urinarias. Entonces, si hablamos de mujeres, es fácil de que estos gérmenes muy fácilmente se deslicen de la zona anal a la zona del tracto urinario. Bien, doctor, entonces vamos a entender y conocer con mayor certeza, introduciéndonos en este tema de las infecciones urinarias. ¿Cuáles son los síntomas, doctor Carlos? Mire, los síntomas son característicos. Uno de los principales síntomas, por ejemplo, son la dificultad que tiene el paciente para poder ir al baño, para orinar. Ese es uno de los primeros síntomas. Pero también hay pacientes que orinan por poquitos, hay dolor en el momento de orinar o de miccionar, y lo otro que es la urgencia miccional, es decir, hay una necesidad urgente de ir al baño. Entonces, estos síntomas son muy característicos, que pueden ser también sintomatología de otras patologías, pero sí son característicos de una infección del tracto urinario. Más aún cuando el paciente va al baño, termina de miccionar y nuevamente quiere volver a miccionar. Entonces, estos síntomas son característicos. La dificultad para orinar, el orinar por poquitos, el tener de repente algún problema en el momento de orinar, de preferencia dolor o ardor en el momento de orinar, y como te decía, la urgencia miccional. Todo esto se va en el futuro a corroborar con las pruebas de laboratorio que nos van a permitir detectar si se trata de una infección urinaria o no, porque hay muchos pacientes que, por ejemplo, relacionan el dolor de espalda, el dolor de cintura con una infección urinaria y van de frente a la farmacia o a la botica y aquí les dan un medicamento, un antiinflamatorio, o a veces les dan un antibiótico que lo único que hace es, pues, en este caso, hacer una resistencia bacteriana más adelante. Entonces, la importancia de un buen diagnóstico de la infección del tracto urinario es muy buena porque va a permitir en sí diagnosticar la enfermedad, encontrar el germen causal y a través de una prueba como por ejemplo el urocultivo y el antibiograma ver cuál es el medicamento correcto para combatir una infección del tracto urinario. Doctor, de todos estos síntomas, ¿a cuál llamaríamos como síntoma de alerta, por ejemplo? Donde ya uno debe, pues, vamos a decir, preocuparse o tomar con mayor responsabilidad. Mira, una infección del tracto urinario empieza
en la vejiga, y esto se llama cistitis. El germen va subiendo y se puede, pues si no se controla a nivel de la vejiga, el germen puede subir más arriba y producir una ureteritis, y luego subir más arriba y producir una nefritis, ¿no? Entonces, yo creo que más que un síntoma de alerta, lo importante es que se ayude a diagnosticar la enfermedad cuando la infección del tracto urinario está en la vejiga. Y es allí donde se va a controlar mucho más rápido, porque créame que una vez que el germen sube a los uréteres o sube a los riñones, y de los riñones, si no hay un buen tratamiento, puede filtrarse a la sangre, y a esto se llama sepsis. Es muy peligroso, porque aquí sí, en algunos casos hasta puede producir la muerte del paciente. Entonces yo creo que no esperemos esto. Es muy importante que ustedes también en el momento de miccionar se observen lo que están miccionando. Hay mucha gente que no quiere mirar ni lo que defeca ni lo que micciona. Entonces esto no es así. Yo creo que es importante, porque hay gente que puede estar orinando sangre y color rojizo y no le toma importancia, o nunca vio eso. Entonces yo creo que cuando uno va al baño a hacer sus necesidades, debe observar el color de la orina, ¿no? Es más, hay mucha gente, por ejemplo, que tiene un vasito de cristal y micciona ahí y ve si hay turbidez, si hay algunos componentes sólidos. La orina sale aséptica, ¿no? Pero muchas veces está pues cargada de células epiteliales. Hay otras formas como leucocitos que pueden haber menos de 7 o de 5 por campo microscópico, visto a 400 aumentos. Pero también podemos ver la hematuria, que puede ser macroscópica en este caso por el color de la orina. Entonces, viendo la turbidez, viendo el color de la orina y teniendo algunos síntomas como ardencia, dificultad para orinar o ir al baño a cada momento, yo creo que es de alerta para que el paciente vaya a su médico. El médico le dirá pues si necesita alguna prueba de laboratorio, y en este caso ayudar a dar el mejor diagnóstico a su paciente. Bien, doctor, y aquí viene pues una de las inquietudes, seguramente como nuestros oyentes también están pendientes, porque todos estos problemas de salud se generan a causa de, o sea, ¿cuáles son esas causas que nos pueden generar una infección urinaria? Mira, son múltiples las causas que pueden producir una infección urinaria. Una de ellas, por ejemplo, si es un bebé, el cambiar el pañal a destiempo. Muchas veces la mamá espera a que se cambie el pañal. Yo creo que es importante que una vez que el niño defecó, y como sabiendo que los principales gérmenes causantes de una infección urinaria viven en el tracto gastrointestinal y se eliminan por las heces, se debe cambiar el pañal lo más rápido posible. Lo otro es que es importante también, cuando uno necesita ir al baño, debe ir, no hacer retención urinaria, no, porque cuando hay retención urinaria, sirve como un caldo de cultivo, proliferan los gérmenes y produce la infección. En los hombres mayores de 40 o de 50 años, de igual manera, yo creo que es importante hacerse una ecografía para ver cómo está el tamaño de la próstata, para ver si el paciente no tiene hipertrofia benigna prostática o hipertrofia prostática benigna, que es lo mismo. Con esto el médico evaluará el tamaño de la próstata, y con esto pues se verá qué es lo que está pasando, porque el paciente está haciendo retención urinaria. La próstata crece de los 0 a los 20. Hasta los 20 años no hay hay un crecimiento. De 20 a 40 la próstata no crece, y a partir de los 40 años nuevamente empieza a crecer. Es por eso que se empiezan a presentar estas molestias cuando el paciente tiene 40, 50, 60 años, va al baño a cada rato, interrumpe el sueño, puede ir 3 o 4 veces a medianoche. Entonces esto es digamos incómodo para el paciente, porque el paciente no puede lograr un sueño corrido. Yo creo que todas las personas necesitamos dormir al menos de entre 6 y 7 horas cada 24 horas, y muchas veces con estas interrupciones de ir al baño, pues este descanso se corta, lo que no permite que el paciente pueda llevar a cabo todas sus cosas que tiene que hacer al día siguiente.
Uh-huh. Ahora, doctor, viene la pregunta, pues, ¿qué debe prohibirse? ¿Qué no debo hacer en todo caso si ya tengo una infección urinaria? Mire, si ya se diagnostica una infección urinaria, pues yo creo que aquí el médico tiene que ayudar a salvaguardar la salud de su paciente, y el mismo paciente también. Lo primero que va a hacer el médico es pedir un examen completo de orina, pero no solamente es el examen de orina, sino es una analítica completa que incluye un hemograma para ver cómo están sus defensas del paciente. Si hay en el hemograma, también el médico puede ver si hay una infección, ¿no? Un examen que se llama PCR, que es proteína C reactiva, que es un marcador inflamatorio que debe estar menor de 5. Entonces, si tenemos un PCR elevado, también se relaciona ya con una infección o a nivel del tracto urinario. Lo otro, pues, hacerse un examen completo de orina. En el examen de orina, lo que nosotros vemos a nivel de laboratorio es hacer un conteo de los diferentes tipos de células que podemos encontrar allí, o de componentes. En este caso podemos encontrar células regular, abundantes o escasas. Si es mujer puede ser regular o numerosas, pero lo que marca aquí es la presencia de leucocitos y bacterias. Uh-huh. Entonces, leucocitos normalmente deben haber máximo entre 5 a 7, otros libros nos dicen hasta 10 por campo, algo normal. Pero pasado este valor ya se trata de una leucocituria, es decir, un aumento de leucocitos en la orina. Y este aumento de leucocitos en la orina va a ser un marcador para poder decir que el paciente está pasando por un proceso de infección urinaria, más que todo si se relaciona con la cantidad de bacterias que puede tener allí. Y lo otro, pues, es que el médico pide un examen que es el gold estándar, que se llama urocultivo. A través del urocultivo el médico va a observar si hay más de 100.000 unidades formadores de colonias por cada milímetro cúbico de orina, y se puede decir que hay una infección urinaria. Pero si el paciente es un paciente portador de sonda y que tiene síntomas y que sencillamente tenga más de 1.000 unidades formadores de colonia, es más que suficiente para diagnosticar, en este caso, una infección del tracto urinario. Claro, y esta pregunta, doctor, no sé cómo lo puede explicar, ¿no? Cuando ya las personas tienen una infección urinaria, ¿de qué deben prohibirse? ¿Qué no deben hacer? Bueno, más que todo, cuando ya el médico dice, ya tú tienes una infección urinaria. Correcto. Ya nosotros a nivel de laboratorio hemos encontrado el germen causante, que en la mayoría de ellos es el Escherichia coli, que es causante del 80% de infecciones urinarias, pero también hay otros gérmenes como la Klebsiella, el Proteus, los enterococos y los estafilococos, ¿no? Entonces, una vez que se diagnostica la infección urinaria, lo ideal es que se haga un antibiograma. Con el antibiograma ya no se va a ensayar en el cuerpo del paciente, porque antes muchas veces tenías una infección, el médico decía, ¿sabes qué? Te voy a aplicar 7 días de gentamicina, de repente no le hizo bien, el paciente regresa con la misma sintomatología y le vuelven a aplicar un ejemplo, ¿no? Amikacina, por ejemplo, y en fin. En cambio, con el antibiograma, nosotros vamos a evaluar a nivel de laboratorio qué medicamento es sensible, o qué medicamento es medianamente sensible, o qué medicamento ya se ha vuelto resistente a ese germen. Entonces, con esto no hay ningún problema, se le da un informe al médico, y el médico recibe el informe que tal medicamento es el que combate la infección. Entonces, partiendo de allí, no va a haber ningún problema en el tratamiento, porque va a ser un tratamiento dirigido al germen que está produciendo la infección del tracto urinario, y el médico les dará algunas recomendaciones como tomar abundante cantidad de líquido, evitar un poco los picantes, de repente le va a pedir reposo. Entonces, todo esto va a permitir que el paciente pueda salir de esta infección, porque muchas veces el paciente hace resistencia, no completa el tratamiento, ¿no? O toma la dosis menor a lo que el médico le recetó. Eso hace que el paciente haga resistencia bacteriana y se presente una nueva infección urinaria. Estas son las recidivas, no de repente en 2 meses o 3 meses. Entonces, una infección urinaria no debe presentarse con mucha frecuencia, ¿no? De eso hay que cuidarse, y para cuidarse de esto hay que recibir el tratamiento correcto
para evitar pues las repeticiones de la infección. ¿Y cuántos días dura la infección urinaria, doctor? Bueno, depende de cada organismo, ¿no? Pero lo importante aquí es que se dé un buen tratamiento, y un tratamiento puede durar entre 7 a 10 días. O sea, se presenta la infección urinaria, que pueden ser 7 días, 10, en algunos pacientes un poco más, pero el tratamiento, cuando se ha hecho un verdadero diagnóstico de laboratorio, un buen diagnóstico clínico, y se da el tratamiento correcto, yo creo que el tratamiento ahí dura entre 7 a 10 días, y con esto pues el paciente se va a aliviar de la enfermedad. ¿Y qué alimentos se prohíben o qué alimentos no debe comerse cuando hay una infección urinaria? Mira, más que todo hay que evitar un poquito los picantes, hay que consumir bastante líquido. Hay mucha gente que no consume líquido, entonces para ayudarse a controlar una infección urinaria con un buen tratamiento, es importante que el paciente tome bastante líquido para ayudar al medicamento, para ayudar al antibiótico. Entonces, yo creo que si hay en este caso una buena dosis de tratamiento, un buen medicamento, el medicamento correcto a través del antibiograma y el urocultivo, que es el examen gold estándar para diagnosticar y ayudar a tratar esta patología, y más el agua, pues yo creo que son más que suficientes para poder ayudar a controlar la infección del tracto urinario. Claro que esto, por ejemplo, hay que tener cuidado también los pacientes que tienen la hipertrofia prostática benigna. Como te decía, es bueno que se hagan una ecografía para ver qué tipo de hipertrofia prostática tienen, grado 1, 2, 3, 4, ¿no? Y hacerse también otras pruebas de laboratorio, como por ejemplo, hay que ver el azúcar. De repente estamos frente a un paciente diabético, o de repente es una paciente que está embarazada, ¿no? Entonces, aquí hay que tener bastante cuidado, porque hay mucha gente que está embarazada y el médico le pide pues cada mes casi, y en este caso examen completo de orina, urocultivo, para ver que el paciente no tenga complicaciones, porque muchas veces la paciente puede hacer una infección urinaria, y en este caso el bebé que se está formando en el vientre pues pueda sufrir alguna consecuencia, o puede haber un embarazo un parto prematuro, o cualquier otra situación. Entonces es importante que la gestante esté completamente sana. Igualmente hay médicos que antes de una intervención quirúrgica piden al paciente, aparte de las pruebas de coagulación, una prueba de orina para ver si hay presencia de infección. Algunos eligen pues si se opera o no se opera, depende de que el paciente esté infectado o no. Doctor Carlos Loaiza, como siempre, la estrategia, la clave se pone en la prevención. En ese contexto de prevención, pues, ¿cómo cuidarse para evitar este tipo de infecciones urinarias? Mira, yo creo que la prevención es clave para ayudar a controlar las infecciones del tracto urinario, sabiendo que hay un gran porcentaje, que hay una gran prevalencia. En nuestro país puede llegar hasta el 50%, y en mujeres adultas entre 40 y 50% hacen una infección urinaria, los gestantes entre 25 a 30. Yo creo que hay que hacer una buena prevención. Y una de las principales prevenciones que se debe presentar, digamos como que son varias. Una de ellas es cuando el organismo tiene la necesidad de ir al baño, hay que ir inmediatamente. Yo creo que si uno está viajando, o si uno es docente y tiene sus alumnos y los alumnos piden permiso para ir al baño, pues hay que dar ese permiso, hay que otorgar ese permiso para que el paciente pueda ir y pueda miccionar. Esa retención urinaria que puede estar ahí media hora, 1 hora, 2 horas, de ahí pasa las ganas de orinar, va a servir como un caldo de cultivo para que se repliquen los gérmenes. Entonces no podemos tener orina estancada, la orina tiene que ser eliminada inmediatamente. Lo otro que es bueno también, la utilización de ropa íntima, que debe ser de algodón, de preferencia de algodón, ¿no? Porque muchas veces con la licra hay un roce, si el paciente de repente es activo, y pues eso va a permitir que se presente humedad,
y en este caso haya una infección urinaria. La presencia de vellitos en la zona pública, en la zona íntima, hay que dejarlo. Claro, no muy grande, se puede cortar, pero muchas veces hay gente que anda totalmente rasurada. Eso no es bueno tampoco, porque todo tiene su razón de ser. Si hay la presencia de vellitos, tanto en hombres como mujeres, más en mujeres, va a servir como, digamos, en este caso, algo de protección para evitar no solamente las infecciones del tracto urinario, sino también, por ejemplo, las infecciones vaginales. Y en fin, hay que tomar bastante líquido para que siempre exista esa viabilidad y pueda salir los tóxicos o los componentes que se filtran a través de la orina, que se fijan en los riñones, deben ser eliminados, ¿no? Entonces no debemos tener ahí esos tipos de tóxicos, y eso va a ayudar la cantidad de agua que nosotros debamos consumir. Si consumimos bastante líquido, es importante, vamos a dar menos trabajo a los riñones y vamos a expulsar todos los tóxicos que puedan estar presentes allí. Qué bien, doctor. Infecciones urinarias ha sido nuestro tema hoy en Consultorio Médico, y el doctor Carlos Loaiza Palomino. Bien, doctor, ¿alguna indicación final ya en nuestro consultorio médico? Sí, yo creo que es importante todos los temas que estamos manejando. También tienen los teléfonos de la radio para que, digamos, puedan pedir o solicitar un tema que de repente requieran. Y no olviden que las infecciones urinarias son una de las enfermedades más frecuentes que se presenta en nuestro medio. Se presenta en niñas mayormente, más que en niños, en adultos mayores también. Hay un tipo de infección urinaria asintomática o bacteriuria asintomática que también en algunos casos deben ser tratadas, y que deben siempre ir pues a su médico todos los pacientes, para evitar, digamos, este tipo de desenlace final de una infección urinaria. Yo creo que no se espera la sintomatología. Yo creo que cuando uno está sano debe ir a su médico y hacerse todos los chequeos necesarios para evitar que se presente, en este caso, una infección urinaria. Hay que adelantarse a los síntomas y hay que prevenir la enfermedad. Muchas gracias, Jaime. Un abrazo para todos, y esperamos pues contar con la audiencia todos los martes a las 10 de la mañana. Así será, doctor. Gracias a usted. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Consultorio Médico, un espacio donde la salud y el bienestar son nuestra prioridad. Exploraremos temas importantes de salud, responderemos a tus preguntas y te brindaremos consejos útiles para mantener un estilo de vida saludable. Únete a nosotros en Consultorio Médico